Infancia, de Natalia Ginsburg. Cursé toda la enseñanza elemental en casa, porque mi padre decía que en las escuelas públicas los niños contraían enfermedades. Por aquel entonces se daba enorme importancia a la salud física y ninguna a la psicológica. En cuanto a mi padre, no creo que se haya planteado demasiados problemas por mi causa, porque era la última de los hermanos y él estaba cansado de hijos y era de naturaleza impaciente y además tenía muchas preocupaciones, reales e imaginarias, sobre las cuales su pesimismo innato proyectaba luces de tormenta, y lo único de lo que le pareció importante preservarme fue de las enfermedades contagiosas. Como tenía hermanos mayores, a menudo estaba sola, y en soledad contraje algunas ideas equivocadas, como la idea de que los que iban a la escuela eran los pobres y que los ricos estudiaban con una maestra en casa. Por eso yo posiblemente era rica, pero me parecía extraño, puesto que en casa siempre oía decir que estábamos sin dinero, y no veía a mi alrededor indicios de riqueza, como terciopelos o brocados o platos exquisitos. Ir a la escuela, como ir a la iglesia, era una prerrogativa de los otros, de los pobres, tal vez de los que, en cualquier caso, eran como todos, mientras nosotros éramos probablemente como nadie más. Nosotros no íbamos ni a la iglesia ni, como algunos parientes de mi padre, al templo. Nosotros no éramos nada. Me habían dicho mis hermanos, éramos mixtos, es decir, medio judíos y medio católicos, pero en definitiva, ni una cosa ni otra, nada. Este no ser nada, desde el punto de vista de la religión, me parecía que afectaba por entero a nuestra forma de vivir. En el fondo, no éramos ni auténticos ricos ni auténticos pobres, excluidos de ambos mundos, relegados a una zona neutra, amorfa, indefinible y sin nombre. Esperaba que de repente nos volviésemos muy ricos, y con más fuerza aún alimentaba la esperanza, mezclada con terror, de que se cumpliera lo que mi padre acostumbraba profetizar, es decir, que nos arruináramos, y nos veía todos sentados una mañana sobre los escombros de nuestra casa, derruida durante la noche por la miseria, invadida por las ortigas e inmersa en una nube de polvo. Me levantaba tarde y esperaba a la maestra leyendo novelas y comiendo pan. Pensaba a menudo en lo distinta que era mi vida de la del resto de los niños. No sabía si mejor o peor. A veces tenía la sospecha de que era mejor, pero el hecho de que fuera distinta hacía que me sintiera humillada. Privilegiada y humillada, alimentaba en mí los gérmenes del orgullo y de la vergüenza. Mi escasa costumbre de estar con los de mi edad hacía que, cuando tenía algún compañero de juego, fuese autoritaria con los débiles y apocada con los fuertes, viciada por la soledad, que sin embargo odiaba, me volví obstinada y prepotente, y al mismo tiempo de una feroz timidez, y, a la vez que me sentía ansiosa de tener compañía, no soportaba la voluntad de los otros. A final de curso me llevaban a hacer los exámenes a una escuela pública. Era una escuela pequeña, casi en el campo. Era la elegida porque allí enseñaba mi maestra. Había que bajar al final de la línea del tranvía y luego había que caminar un rato entre huertos y cerezos. Me recibían, con grandes aspavientos, unas cuantas maestras, compañeras y amigas de la mía, que me acompañaba. Los niños me rodeaban, tímidos y curiosos. Yo también sentía curiosidad por ellos y una timidez arrogante. Llevaban la cabeza rapada, lazos azules y delantales blancos. Hablaban en piamontés, lenguaje que yo no entendía muy bien, pero que me gustaba, y que envidiaba porque me parecía el lenguaje excelso y feliz de los pobres, de aquellos que podían ir a la escuela y a la iglesia, de los que tenían la inmensa fortuna de ser todo lo que no era yo. Sentía crecer en mí, como un hongo,
la convicción clara y humillante de que yo era distinta y por lo tanto única. Aquellas maestras alababan mi italiano y mi estatura sin saber, creo, qué otra cosa alabar, porque yo era, según decían mi maestra y mi madre, una gran burra. Sin merecerlo, y sabiendo de un modo confuso que no lo merecía, me aprobaban con notas altas. No me importaba demasiado, no tenía ambiciones. Durante los exámenes no había experimentado ni ansiedad ni palpitaciones, y una vez no me di cuenta de que había que hacer el examen, porque oí que empezaba la prueba de examen y creí que era solo una prueba, que el examen de verdad se haría otro día. Después me enteré, con estupor, de que el examen ya había tenido lugar. Aquello que mi madre llamaba tu instituto estaba no muy lejos de nuestra casa y siempre pasábamos por delante. Sabía que algún día se convertiría en mi escuela. Cuando fui a hacer el examen de ingreso no vi nada, porque tenía la cabeza llena de brumas, poco acostumbrada a estudiar. La mínima tentativa de estudio me ofuscaba. Lo único que me gustaba era una poesía de Carlo Alberto, por la que no me preguntaron, cosa que me decepcionó, pero fue un instante y recaí en la inconsciencia. Pasó el verano sin que pensara demasiado en mi futura escuela. La situaba entre las cosas prometedoras que me reservaba el otoño, pero de un modo distraído la disponía junto a muchas nuevas ocupaciones a las que me proponía dedicarme. Mi vida perezosa se volvería muy activa. Iba a estudiar música y a hacer deporte. Y así, una mañana me encontré, con cartera y delantal negro, en el instituto, que se me reveló como un vestíbulo lleno de percheros. Había un montón de niños con delantales de satén. El mío era de alpaca, una tela opaca e inconsistente que odié durante el resto de mi vida. Tenía una cartera de cuero y me di cuenta de que también esto era un error, porque las demás llevaban correas. Daba vueltas a los libros, apresados por aquellas correas, con un gesto que a mí me habría resultado del todo imposible, porque de repente me había convertido en madera, un gesto que me pareció la expresión más alta de la libertad y de la gloria. Todas provenían de escuelas públicas, se conocían entre ellas, o porque venían de la misma escuela o porque para ellas trabar amistad era tan fácil como respirar. Sintiéndome cada vez más de madera o de plomo, entré en la clase y me senté con la cartera puesta delante de mí. De repente lo odié todo, las paredes verdes, las bombillas débiles en aquel día lluvioso, el mapa de Italia, los tinteros secos y manchados de tinta reseca. Herida por la vergüenza, recordé que en el camino había esperado que me pidieran que recitara algo y que yo habría recitado la poesía de Carlo Alberto. Estaba sola en el pupitre y era la única que estaba sola. El profesor, alto y anciano, con barba de chivo, dictaba la clase de libros de texto. Yo escribía con una pluma estilográfica que me manchaba los dedos y mientras tanto enumeraba para mí las razones por las que no merecía la aprobación del prójimo, mis leotardos de algodón marrones, mis zapatos altos y otras que resultaban invisibles en mi persona, pero que de algún modo oscuro llevaba impresas sobre mí, las infinitas carencias que marcaban mi casa, la ausencia de teléfono, la ausencia de flores en el balcón, los papeles pintados arrancados de las paredes, nuestro no tener dinero y sin embargo no ser asombrosamente pobres, los ataques de furia de mi padre que podían estallar cualquier día, incluso en Pascua o en las fiestas de cumpleaños. Se me pareció la imagen de mi casa, detestable y amada, un refugio donde dentro de poco estaría escondida, pero donde no hallaría consuelo, porque la angustia de no tener amigos me seguiría para siempre y a todas partes. A mi madre le reprocharía con dureza mi delantal, la cartera y la pluma, pero no le diría nada más. No le revelaría que estaba sola en el pupitre y que nadie me había dirigido ni una palabra. Los motivos por los que mi desgracia debía permanecer en secreto
me resultaban confusos. Sabía, sin embargo, que el pensamiento de entristecer a mi madre era ajeno a mi propósito de silencio. Por primera vez en mi vida, me daba lo mismo que mi madre se alegrara o se entristeciera. Estaba muy lejos de mi madre, a la que, sin embargo, había dejado hacía poco y a la que dentro de poco encontraría en casa otra vez. Veía avanzar mi vida por calles en las que no había ninguna de las personas que hasta ese día había tenido junto a mí. Mayo de 1969.